nuestro. Vamos primeramente a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo, que por su misericordia pues nos ayude a exponer su palabra con toda fidelidad para que su pueblo pueda ser edificado, nuestras vidas puedan ser edificadas a través de ella. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por la bendición de tu palabra. Tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y que es oportuna en cada momento. Mira, mi Dios, que nos abocamos a predicarla en este momento, a exponerla ante mis hermanos, tanto los que están aquí presentes como los que estarán a través de las redes sociales. Te pedimos tu dirección santa, Padre Celestial, para que nos ayude, para que nos guíes, para que guíe nuestro pensamiento, nuestras preconcepciones, nuestra mente y corazón, y así también prepare la mente y corazón de los que han de escucharla, para que tu nombre pueda ser exaltado y para que tu nombre, Señor, pueda ser conocido a través de una vida de testimonio de aquello que te conocemos, y también para que tu nombre pueda ser conocido por aquellos que aún no han tenido el privilegio de tener un encuentro con Jesucristo. Así es, mi Dios, que te suplicamos que nos guíes en este momento con tu bendición santa y que nos ayudes a fluir en tu palabra para gloria de tu nombre y bendición nuestra. Amén. Pueden sentarse. El texto que tenemos hoy como texto base para la exposición de la palabra es Filipenses 2. Pero antes de entrar a Filipenses 2, yo quiero hacer algunas puntualizaciones, entiendo pertinente que debemos hacer a través de la palabra, para que podamos entender. Si miran aquí, ustedes saben que estamos en la serie de mensajes de la persona y la obra de Jesucristo. No es un título que le pueda sorprender, porque yo sé que muchos de ustedes ya lo han oído a través del tiempo, este tema de la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Ahora, dentro de la persona y la obra de Jesucristo hay mucha tela por donde cortar. Y una de ellas es los nombres de Cristo. Los nombres de Cristo que aparecen en la Biblia son nombres y títulos, porque hay algunos que no son nombres, sino son títulos. Y cuando oímos que vamos a hablar de los nombres o los títulos de Cristo, es lo normal que a nuestra cabeza asalte la pregunta: ¿por qué es importante yo conocer los nombres de Cristo? ¿Por qué es importante yo saber cuáles son esos nombres y esos títulos que la Biblia le da a Cristo? ¿Cómo eso va a beneficiarme en mi vida aquí en la tierra? ¿Cómo yo voy a ser edificado o bendecido a través de ese conocimiento? Y creo que es una pregunta válida y necesaria que nos las hagamos cuando nosotros oímos este tema. El conocer los nombres y los títulos que la Biblia le da a Cristo son necesarios, mis hermanos y amigos, por muchas razones. Principalmente porque ustedes saben que vivimos en una sociedad que se compone por corrientes de pensamientos. Cada sociedad tiene una línea de pensamiento, tiene una forma de pensar. Los filósofos que en su tiempo han influido en cada sociedad, en cada grupo social, dejan sus ideas plasmadas en las sociedades. Y estas ideas hacen que los grupos sociales, que las culturas, los países, los pueblos, las familias se muevan en una dirección porque vienen con esa influencia. Aquí, por ejemplo, en la ciudad que vivimos, podemos verlo. Si usted ve, por ejemplo, que viene una persona de Sudamérica, de un país suramericano, usted ve por la forma que hablan, hasta por la forma como caminan muchos de ellos, usted se da cuenta que vienen de otra cultura. La forma como saludan, la forma como comen, cómo interactúan con las personas. Es chistoso, porque nosotros que hemos compartido mucho con hermanos, por ejemplo, de Guatemala, que son más pausados que nosotros los caribeños. Cuando estamos en una conversación, principalmente de pelota, lo que le gusta la pelota, se da cuenta que el dominicano habla gesticulando, el dominicano, el puertorriqueño, el cubano, habla con mucha gesticulación, mueve la mano, mueve los ojos, pone la cara, se acerca al cuerpo del otro. El guatemalteco no hace eso. Es usted, y es una distancia, y con una cierta prudencia. Entonces, cuando por primera vez se expone uno al otro, se encuentra raro. Recuerdo una historia famosa donde una vez un hermano que vino de Guatemala se vio aquí en una iglesia enfrente de dos hermanos que estaban hablando de béisbol, dos dominicanos hablando de béisbol.
y dos dominicanos que hablan duro, o que hablaban duro, porque ya están en la presencia del Señor los dos. Y él lo ve que están así, bien, caldeados, no, y están moviendo los brazos y mirándose así, abriendo los ojos. Y el guatemalteco estaba así como asustado y veía para los lados y dice, pero no van a hacer nada. Y le dice a alguien, oye, pero no van a hacer nada. Dice, no, es hablando de pelota. Pero ya el hombre estaba nervioso, porque pensaba que era peleando que estaban discutiendo. Entonces, esas son de las cosas que hace la cultura, la forma, el lenguaje corporal, porque así son enseñados. Usted, por ejemplo, ellos mismos, cuando van a hablar con alguien, son personas que se refieren a usted con mucho respeto, de usted. Le dicen usted hasta a los niños. Nosotros fácilmente nos conocemos con una persona hoy, ya le estamos diciendo tú. Y más allá, lo que somos del Cibao, le decimos primo. ¡Primo! Ya nos la ganamos de primo. O sea, hasta ahí influye la cultura, por decirle algo de lo coloquial, de lo del día a día del ser humano. No sin también dejar de mencionar otras cosas que son de más relevancia. La forma como vemos la familia, la forma como vemos la religión cristiana, cómo vemos a Dios. Todo eso influye dependiendo de la cultura donde nosotros procedamos. Si usted viene, por ejemplo, de un país europeo, algunos países europeos donde la gente, por ejemplo, toma cerveza con la comida, fuma cigarros por costumbre, y usted viene un cristiano conservador, quizás de aquí, de una zona de la zona del Caribe, de más para acá, cuando usted llega allí a una mesa, un grupo de pastores, y ve que están los cigarros y la cerveza puesta, a usted le da un infarto. Pero eso es cultura de ellos. Entonces, esas cosas influyen mucho. La familia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en Europa, ustedes saben que el concepto de familia ha venido cambiando a través de los últimos años. Ya se concibe la familia compuesta por personas de un mismo sexo que se puedan casar. Las sociedades están aceptando cada vez más eso. Ya se concibe la familia que dos mujeres o dos hombres pueden adoptar niños y son una familia. Eso es por las corrientes de pensamiento que van entrando en círculos de poder en las sociedades y van inyectando esa forma de pensar. Ahora, nosotros de este lado, lo que entendemos que hemos conocido la verdad, que hemos conocido a Dios a través de Jesucristo, tenemos que estar seguros de que conocemos esa realidad por lo que la Biblia enseña, que es la evidencia que tenemos de que Dios es real y de que esa es la voluntad de Dios. Entonces, esa es una de las importancias de conocer cómo la Biblia define a Cristo a través de sus nombres y de sus títulos, porque los nombres y los títulos de Cristo revelan el carácter y la naturaleza de Él, las características que los definen a Él, quién es Jesucristo, cómo se comporta, cómo piensa, cuál fue el diseño de Dios para enviar a Cristo a la tierra. Cada nombre de eso o cada título de eso que tiene Cristo definen su persona. Por eso ustedes ven que decimos aquí la serie, la persona y la obra de Jesucristo. Pero esa persona y esa obra también se define a través de los nombres que la Biblia le aplica al Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos y amigos, es necesario que nosotros tengamos en claro cuando entramos a este tema que es necesario conocerlo, porque así se define el carácter y la persona del Señor Jesucristo, en el que nosotros los cristianos decimos que hemos creído, y aún los no creyentes, muchas personas que no han creído en el Señor, que no han aceptado a Cristo como su Salvador, un gran número de ellos tienen un respeto, por lo menos, de Dios. Dice, yo no soy cristiano, pero yo respeto, porque desde mi niñez se me enseñó a respetar las cosas de Dios y a Dios. O sea, el mensaje central que tiene la Biblia a través de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, está centrado en la persona y la obra de Jesucristo. Cuando yo cojo mi Biblia para leerla, yo tengo que estar claro que lo que yo estoy leyendo, el centro, el mensaje central, el mensaje principal, es la persona y la obra de Jesucristo. Usted encuentra consuelo, usted encuentra dirección, usted encuentra todo lo que necesita en la Biblia, pero lo va a encontrar a través de la persona
y la obra de Jesucristo, la persona y el ministerio de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra y lo que Jesucristo sigue haciendo en el cielo como mediador delante de Dios por nosotros. Por eso es importante abordar el tema de la obra y la persona de Jesucristo. ¿Por qué los nombres? Porque los nombres en la Biblia tienen un significado. Cada nombre que aparece en la Biblia, incluyendo los de Cristo, tienen un significado y un propósito. Si lo vemos desde el principio, en el Antiguo Testamento, podemos ver en el Génesis, en el capítulo 17, cuando a Abraham, Dios le cambia el nombre. Dice el libro de Génesis en su capítulo 17, versículo 5, cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. Y aquí dice el por qué se lo cambia. Le dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre se lo cambia porque este nombre tiene un significado. Lo mismo pasa con Sara, la esposa de Abraham. En ese mismo versículo, el capítulo 17 de Génesis, versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. El Señor cambia el nombre de Sara porque tenía un propósito con Sara. Así cuando nosotros ponemos a pensar ahora mismo, ¿cuántos nombres ha escuchado usted a través de la historia de su vida que se le da al Señor Jesucristo? Jesús, también se le conoce como Cristo, el Señor, Rey Eterno. Son varios. ¿Ya? Ya ven en el Antiguo Testamento. O sea, son muchos. Son muchos los títulos, los nombres que a Cristo se le asigna. Pero cada uno de ellos tiene un significado que nosotros debemos de tratar de conocer e interesarnos en conocerlo, porque esos nombres definen el carácter y la naturaleza de Él. ¿Por qué debemos conocer los nombres y el carácter y la naturaleza de Cristo? Porque nosotros, cuando venimos a ser cristianos o nos estamos acercando a Jesucristo a través del Evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Buscar cada día parecernos más a Cristo, su carácter, su forma de ser. Cuando escuchamos decir que una persona es piadosa, lo que se está diciendo es que esa persona, su carácter, la característica que lo definen como individuo, son características que se parecen a Cristo, a las de Cristo. La meta de un cristiano, la meta de una persona que cree en Jesucristo es cada vez parecerse más a Él en su carácter, no en su naturaleza, porque ¿verdad? Su naturaleza divina es otra cosa, pero en su carácter. La forma como Jesucristo se comportó, lo que Él enseñó, esa ha de ser la meta de cada ser humano que se acerca a Dios a través de Jesucristo. Entonces, por eso nosotros, conocer a Cristo por sus nombres y sus títulos, es necesario que lo hagamos para saber entonces en cada uno de esos nombres que lo define, poder entender qué necesidad tengo yo de acercarme y parecerme a Él a través de esa cualidad que se le define por ese nombre. Por ejemplo, hay algunas que no se puede. Por ejemplo, yo no puedo ser el Salvador porque no tengo esa naturaleza divina. Yo no puedo ser Jesús, aunque muchas personas se le pone por nombre Jesús, porque fue un ministerio exclusivo para el Señor en su divinidad. Pero sí el carácter transformador, el carácter liberador. Si lo llevamos a la vida práctica nuestra del día a día como creyente, usted diría, ¿cómo yo puedo ser un transformador, un liberador de las personas si eso le corresponde a Dios? Yo no lo voy a hacer, pero yo voy a ser el canal. Cuando usted ve a una persona que está atada, que está amarrada en vicios, en formas de pensar, en adicciones, en depresiones, en muchísimas cosas que le pasa al ser humano, que le destruyen la vida, que lo encadenan. Usted como hijo de Dios, como un instrumento en la mano de Dios, usted puede acercarse a esa persona para hacer un canal de bendición. Yo no lo voy a hacer, pero yo voy a ser el canal para traer a esa persona a Cristo.
yo voy a ser el canal para que esa persona pueda recibir de parte de Dios lo que necesita. Hay muchas personas, inclusive muchos de los que hoy gozan de la libertad y la tranquilidad y la paz de ser hijos de Dios y de estar libres en Cristo, en un momento de su vida estuvieron atados a cosas. Todavía hay personas que dentro de la vida cristiana luchan con depresiones, con desánimos, con problemas que constantes en su círculo familiar, con pensamientos que lo invaden y tienen que luchar con eso, como decía el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas. Un hombre que dice la Biblia que subió al tercer cielo y que fue un hombre que estuvo cerca de Dios, y él dice, wow, miserable de mí, que las cosas que quiero no hago y las que no quiero hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el ser humano, independientemente de cuán tan buen cristiano usted sea, tiene luchas. Y luchas que no las podemos llevar en nuestra propia fuerza, sino a través de Jesucristo, que fue el canal que Dios proporcionó para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cada vez más a Cristo y como lo define la Biblia, para que nos acerquemos a Él. Cuando nosotros escuchamos la palabra Cristo, el título Cristo que le da la Biblia, Jesús es el Salvador que Dios envió, pero ese Jesús con otra añadidura, Cristo, usted se fija que se combina Jesús, Cristo, el nombre. En esta combinación de nombres, cuando decimos el nombre Cristo, usted diría, pero ¿y qué significa Cristo? ¿Por qué Jesús, el Salvador del mundo, y ahora Cristo? ¿Qué es esta combinación? ¿De qué me sirve saber ahora esta combinación de nombres? Jesús sabemos que es el Salvador. Ahora Cristo, según lo define la Biblia, dice Isaías capítulo 61:1, hablando en un paralelo entre Isaías y Lucas, y el Evangelio de Lucas. Aquí hablando primeramente Isaías en el 61:1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y aquí está el punto. Me ha ungido Jehová, me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y en el paralelo de Lucas dice, el Espíritu, aquí hablando de Jesucristo ahora, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sacar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Isaías hablaba en el 61 se estaba refiriendo a Cristo. Y Cristo confirma aquí en Lucas cuál es su papel. Y la palabra clave, tanto que menciona Isaías como Cristo cuando lo reafirma, es ungido. Es un elegido de Dios, un hombre, una persona dotada por Dios para hacer lo que está haciendo. Jesús es un Salvador no porque Él lo decidió. Él sí se desprendió de su grandeza como Dios para venir a proporcionar salvación a la humanidad. Pero el Señor Dios, Padre Celestial de todos nosotros, los que hemos creído, y Padre de Jesucristo, es quien unge al Señor. O sea, Cristo es un ungido de Dios. Es un Salvador ungido, señalado, apartado por Dios para hacer lo que Cristo hizo y lo que sigue haciendo por la humanidad. Entonces, cuando yo entiendo que Cristo fue elegido por Dios, fue ungido por Dios y que estuvo dispuesto a pagar el precio del pecado, cuando yo entiendo lo que es el pecado, cómo me ata, y si lo sacamos de la teología a la vida práctica, cuando una persona se está debatiendo en vicios, por ejemplo, en pensamientos malignos, en adicciones que son pecaminosas, entonces es el momento para usted entender que necesita algo o alguien superior a usted para salir de ahí. Hay personas que tienen la capacidad de salir de situaciones con voluntad propia, pero la mayoría no pueden. Y más cuando son situaciones pecaminosas, porque el pecado ata, porque el pecado agrada a la carne, porque el pecado agrada al cuerpo. ¿Usted cree que el pecado es una tentación simplemente porque es malo? No, es porque agrada. Cuando usted tiene que fortalecerse en el Señor, es porque las cosas que son pecaminosas le agrada a usted.
le agradan. Entonces, por eso usted tiene que pelear esa batalla en el Señor. ¿Y cómo usted la pelea en el Señor? Reconociendo a Cristo por quien Él es. Reconociendo a Cristo como un enviado de Dios, ungido de Dios, para darme salvación y liberación a mí. Cuando yo tengo ese conocimiento, y no solamente el conocimiento, esa convicción en mi vida, yo puedo vivir una vida en libertad. Porque aunque luche con cosas, sé dónde yo estoy. Sé quién es el que guía mi vida. Y voy a luchar cada día más para serle fiel a aquel que me sacó de las tinieblas, a aquel que me sacó a mí de donde yo estaba. Pero cuando yo no conozco eso, cuando yo no sé quién es Jesucristo, cuando yo no sé realmente cuál fue su ministerio en detalle, ¿a quién le he creído si no lo conozco? ¿Qué es lo que he creído si no lo conozco? Y esa es, mis hermanos y amigos, la necesidad de conocer a Cristo y saber quién es su persona, su carácter, su naturaleza. ¿Qué hizo y qué hace por nosotros? ¿Cómo yo me hago ahora partícipe y beneficiario de lo que Cristo ha hecho por mí? No es llenarme de información, no es llenarme de conocimiento, es vivir y abrazar esa verdad. Es simplemente saber que Cristo me liberó a mí del pecado, de la muerte, de la mentira, del odio, de la maldad, de la lascivia. Nadie tiene las costillas benditas. Todo ser humano lucha, alguno con unas partes más fuertes que el otro. Todo ser humano lucha, la avaricia. Todo ser humano lucha con algo. Cada uno de nosotros sabe cuál es su lucha mayor. La lucha mía, no la lucha suya y viceversa. Pero cuando reconozco al Señor en mi vida, conozco quién es, lo que ha hecho, lo que hace, que está allí intercediendo por mí ante Dios Padre. Entonces vivo una vida de agradecimiento a Dios, de agradecimiento a Cristo y aprendo a amarle al Señor. Decíamos hace como 2 jueves en uno de los estudios de que se predica mucho acerca del amor de Dios para nosotros, para los seres humanos, pero poco se predica del amor de nosotros para con Dios. Nosotros debemos ser enseñados que a aprender a amar a Dios, y a conocerle primero a través de su palabra, porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. Conocerlo a través de su palabra y aprender a amar a Dios por Jesucristo. Lo dice el mismo Señor en el Evangelio de Juan. Dice Jesucristo en el Evangelio de Juan que el que me ama y obedece mis mandamientos, entonces mi Padre le amará y vendremos y moraremos con él. O sea, cuando aprendemos a amar a Dios, entonces es que recibimos verdaderamente a Dios en nuestra vida. Es que recibimos la persona de Jesucristo y de Dios Padre en el Espíritu Santo en nuestras vidas guiándonos, que nos hace sensible a nuestras imperfecciones. Ahí es que llegamos al punto de cuando estamos actuando mal, nosotros mismos decir, wow, lo hice mal, no voy bien, Padre, ayúdame. Estoy hablando mentira. Wow, le hice daño a esta persona. Padre, Señor, ayúdame. Porque tenemos una conciencia puesta por Dios. Porque tenemos un Espíritu Santo vivo y activo en nuestra vida, que no está contristado, sino que nos está moviendo a toda verdad. Que nos está haciendo vivir en libertad. Porque cuando estamos en el otro lado, estamos viviendo en esclavitud de lo que creemos, de lo que queremos, de lo que anhelamos. Y esa es la vida. No es una mera religiosidad la vida cristiana. Las prácticas religiosas son necesarias, cantamos, oramos, estudiamos la Biblia, venimos a la iglesia, pero es la vivencia. ¿Qué yo hago con este conocimiento? ¿Tengo realmente el conocimiento? Ahora, ¿qué hago con el conocimiento? Yo no quiero vivir una vida en esta tierra donde yo tenga que tirarme 3 pastillas para poder dormir toda la noche, donde tenga que estar tomando cosas porque la depresión me está matando.
No podemos vivir una vida donde yo tenga que vivir con una zozobra cada vez que yo me levante de mi cama. Dios nos ha llamado a ser libres, libres en Cristo. Y para ser libres en Cristo tenemos que conocerle por la Biblia, por la palabra. Eso es lo que nos da verdadera libertad. Cuando nosotros llegamos a este nivel de conclusión y de entendimiento, podemos decir que vamos por un camino bueno, que vamos por el camino real, que vamos por el camino correcto. Porque somos bienaventurados cuando nosotros podemos reconocer a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. Como pasó con Pedro. Hay un evento que se dio con el apóstol Pedro, que eso sé que lo hemos escuchado la mayoría, que está en Mateo 16, versículo 17. Mateo 16, versículo 17, relata cuando Pedro y Jesús tienen un encuentro. Lo voy a leer desde el 15. Dice, en la conversación de Jesús y Pedro, Jesús preguntándole a sus discípulos si sabían quién era él, le dice Jesús les dijo, ¿y vosotros? Preguntándole a los discípulos, ¿quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro respondió, que hasta este momento era Simón, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú dirías, bueno, eso fue una conversación entre el Señor Jesucristo y Simón en ese momento que era su discípulo. Eso fue una conversación entre ellos, que es un marco de referencia para todos los creyentes que íbamos a creer después que ese evento se dio. Porque aquí lo que se está reflejando es que Pedro pudo reconocer a Cristo verdaderamente como quien él era, porque Dios el Padre se lo reveló. ¿Se lo reveló a Pedro porque era especial? No. Se lo reveló a Pedro primeramente porque era parte de su plan divino y segundo porque había un corazón en Pedro que anhelaba conocer al Señor. Este es el mismo Pedro que Dios le dice, le hace la pregunta en un momento, Pedro, 3 veces, ¿tú me amas? No es coincidencial los 2 eventos. Tú me amas. ¿Qué no sabía Jesús en su condición de Dios? Era omnisciente, es omnisciente. Jesús sabía a qué nivel Pedro lo amaba. Pero que Jesús quería dejar en la conciencia de Pedro y en la mente de nosotros y todos los que habrán de leer la palabra hasta que Jesucristo venga, lo importante que es amar al Señor. Que nosotros aprendamos a amar a Dios a través de Jesucristo. A agradecer a Cristo por el sacrificio de la cruz. Cuando Él le dice, tú me amas, la tercera vez Pedro dice, pero ya me lo ha preguntado 3 veces. Y triste le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces ahí le da algunas instrucciones, apacienta a mis ovejas, apacienta, o sea, para que cumpliera su papel del ministerio que el Señor le había encargado, el su ministerio pastoral. Pero el punto clave que Dios quería que Pedro entendiera, que lo importante para el Señor no era netamente que Pedro saliera a hacer cosas, era que Pedro estuviera consciente de cuánto él amaba al Señor. De cuánto lo amaba. Pero para amarlo tiene que conocerlo. Y para conocerlo Dios tiene que revelárselo. Y para Dios revelárselo usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que querer acercarse a Dios. Procurar conocerlo a través de su palabra. Desear en su corazón estar cerca de Dios. Culturalmente, por eso iniciamos con el tema de la cultura, nosotros aprendimos a vivir una vida cristiana nominal. Venimos a la iglesia, nos congregamos, nos vamos a nuestras casas, damos una ofrenda, ayudamos en cualquier cosa que haya que hacer a la iglesia, pedimos la oración cuando tenemos un problema y nos vamos para mi casa, nos fuimos para nuestra casa. Y así duramos 10, 15, 20 años. Y nunca llegamos al punto, esto lo estoy generalizando obviamente, nunca llegamos al punto de aprender a tener una relación estrecha y cercana con el Señor.
una relación donde yo pueda anhelar conocerle más, donde yo vivo una vida, digo, que puede, cuando nosotros cantamos aquí decimos, Cristo, yo te amo, que no sea articulando palabras ni cantando una canción, que sea una expresión del corazón cuando le digamos al Señor que nosotros le amamos y que aprendamos a amar al Señor. Y por eso Pedro aquí, por eso Pedro en este evento Jesús le dice, bienaventurado eres, dichoso eres, porque eso no te lo reveló ninguna persona humana, eso vino del cielo. Y eso es lo que tenemos los cristianos, los creyentes, las personas, cuando aprendemos a acercarnos a Dios y a amar a Jesucristo, entonces viene un trato especial y delicado del Señor con nosotros. Porque entramos entonces, entramos en una dimensión de nuestra vida espiritual diferente. Comenzamos a vivir vida donde ya no vivimos en base al conocimiento ni a mis opiniones personales. Vivimos vida dirigida por Dios. Y vivir una vida dirigida por Dios es vivir una vida dirigida por el Todopoderoso, sobrenatural. Donde muchas veces yo voy caminando por ahí sin saber lo que está a mi derecha ni a mi izquierda, pero estoy dirigido por Dios. Y esa cobertura de Dios va conmigo. Y ese es el anhelo que debemos nosotros tratar de tener. Porque todo va bien, mis hermanos, hasta que no nos encontramos en puntos vulnerables de nuestras vidas. Una enfermedad, un problema, hasta que no nos estamos ahogando, todo va bien. Cuando nos estamos ahogando en alguna situación es que reconocemos que necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Entonces buscamos la dádiva de Dios. Dios usa esas situaciones muchas veces para poder acercarnos a Él. Pero la mayoría de veces nuestra intención no es acercarnos a Dios para conocerle más. No, es para que me ayude. El móvil es que necesito la ayuda. Y me voy a acercar a ese ser que dicen que se llama Dios porque he visto que hace cosas sobrenaturales y ayuda a personas. Y así se le pasa la vida a la mayoría de seres humanos que nunca llegan a tener un acercamiento con Dios. Y así se le pasa la vida a la mayoría de cristianos que nunca llegan a crecer en el Señor. Que Dios nos ayude. ¿Por qué necesitamos nosotros saber todo esto? ¿Por qué es necesario que reconozcamos a Jesús como el Cristo? Y ahí vamos a entrar al texto que tenemos ahí de Filipenses y lo vamos a leer para hacer algunas puntualizaciones. Dice el texto de Filipenses 11, si quieren lo pueden leer conmigo. Filipenses 11, versículo del 1 al 11. Me gustaría que lo leyeran y lo tengan ahí, porque ahí hay cosas, hermanos y amigos, que creo que son necesarias para que nosotros la llevemos a nuestras casas y la rumiemos. Pensemos en ella, analicemos qué es lo que realmente la palabra nos está enseñando a través de todo esto. Filipenses 2, versículo 1 al 11. Dice la Biblia, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. En este texto de Filipenses hay muchas respuestas que nosotros tenemos a nuestro día a día. A nuestro día a día como creyente y como persona que nos acercamos a Dios. Son 11 versículos que al final concluye, es decir, como vimos aquí en este último versículo, en puntualizar que Dios le dio un nombre a Jesucristo para que toda rodilla, o sea, todo ser humano que pise la tierra, se postre ante Cristo. Y postrarnos ante Cristo implica que todo eso que leímos hace un momento va a ser parte de nuestro día a día. Va a ser parte de la parte práctica de creer y conocer a Cristo. A veces nosotros entendemos que humillarnos a Dios, postrarnos ante Dios es simplemente un acto corporal, de arrodillarme o de llorar o de encerrarme en un cuarto. No es un acto, es una actitud de la mente y el corazón. Donde yo voy a tomar esa iniciativa no por mis propias fuerzas, sino porque Dios me está guiando, porque mi vida está depositada en Cristo. Y esa vida mía depositada plenamente en Cristo me va a llevar a mí a poder vivir con todos estos señalamientos que hace Filipenses capítulo 2. Que seamos unánimes, sintiendo la misma cosa, que no busquemos lo nuestro propio. O sea, en otras palabras, que yo no venga a estar dentro de mis hermanos buscando sacar un beneficio de los demás. Todo lo contrario, cuidando de mi entorno. Yo voy a procurar cuidar a cada uno de los que está alrededor mío. Que cada acción, palabra o cosa que yo vaya a hacer o decir, yo piense cómo eso va a impactar la vida de los que me rodean, de los hermanos que están a mi alrededor. No, si yo hago esto, eso va a dañar la vida de este hermano. Si digo esto, va a dañar la vida de este hermano. Entonces yo voy a procurar cuidar. ¿Por qué? Porque no es porque yo soy tan bueno. Es porque mi vida está siendo guiada por el Señor. Es porque yo estoy procurando dejarme guiar por el Espíritu Santo que mora en mí. Por Cristo que modeló ese carácter. Yo estoy procurando hacerlo de esa manera. Al procurar hacer esto, no lo voy a hacer, como decía hace un momento, por la tan bueno que soy, sino porque ya por misericordia divina he entendido y estoy siendo guiado a comportarme de esta manera. Por eso debemos tratar de conocer a Cristo, conocer su naturaleza, conocer su persona, acercarnos a Él, aprender a amarle, porque cuando lo conocemos y lo amamos, esto sale solo. Esto no hay que forzarlo, no hay que fingirlo. Esto sale porque ya va a ser parte también de nuestra naturaleza en Cristo. No mi naturaleza humana, mi naturaleza en Cristo. La que el Señor me dio el día que me restauró. El día que yo vine dije, yo reconozco que soy un pecador y que necesito arrepentirme de mis pecados y que necesito recibir a Cristo en mi vida. Yo necesito eso. Yo no estoy bien. Yo necesito a Cristo en mi vida. Cuando yo reconozco eso y vivo en consecuencia y permito en mi corazón y abro mi corazón, no solamente en el momento de haberme arrepentido, sino también para que Cristo lo transforme. Para que, como dice la Biblia, no solamente que me haya arrepentido, sino también que me convierta. Que mi forma de ser ahora sea transformada, sea convertida y parecida cada vez más a la de Cristo. Pero para eso tengo que conocerlo. Para eso tengo que conocerlo. Para que mis rodillas se puedan genuinamente, obviamente la rodilla otra vez no es una posición corporal. Algunas personas sí, de esa manera lo entienden. Pero para que mis rodillas se puedan doblegar, para que mi ser se pueda doblegar a Dios a través de Jesucristo, yo tengo que aprender, reconocer mi naturaleza y aprender a amar al Señor. Que Él verdaderamente sea el Señor de mi vida.
Por eso es importante conocer al Señor, conocer sus nombres, conocer las descripciones que la Biblia le da, para que podamos llegar a tener un claro entendimiento de su obra, de su persona y de lo que Él hizo por mí. El nombre de Dios es sagrado. Nosotros usamos muchas veces el nombre de Dios con mucha ligereza. Y a veces hablamos cosas y articulamos cosas en nuestra mente, olvidándonos de quién estamos hablando. Y hay mucho peligro en esto, mis hermanos. Mucho peligro. El nombre de Dios es sagrado. Dice el Salmo 29, en su versículo 2. Aquí en un Salmo de David, reconociendo el poder y la gloria del Señor. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Un acto de adoración. Cuando yo me separo para Dios, cuando yo separo mis ofrendas para Dios, cuando yo separo mi tiempo para Dios, cuando yo separo mi vida para Dios, son actos de adoración. Y esos actos de adoración yo tengo que hacerlo con el pleno convencimiento y reconocimiento del Dios que le estoy sirviendo. Estos son actos, son cosas físicas y perecederas, cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Todo lo que hacemos aquí se va a quedar aquí abajo. Pero hay una voluntad, una intención del corazón, que es la que Dios recibe. Dios no recibe dinero, Dios no recibe cosas que nosotros hagamos físicamente, Dios recibe intenciones del corazón. Y esas intenciones del corazón nuestra son las que Dios conoce a la perfección. Y cuando lo hacemos con la intención de glorificar su nombre, reconociendo su santidad, entonces Dios las recibe con agrado. Cuando no es así, Dios no las recibe. Porque no están dirigidas para Él, están dirigidas con otro propósito. Por eso debemos acercarnos a Dios reconociendo su santidad. El peligro de no reconocer la santidad de Dios y de hacer cosas que vayan a atentar contra su santidad es grande. Dice, y mira lo que dice aquí. Éxodo 20, hay una advertencia en Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo que hace el Señor, que no se quedó en el Viejo Testamento, sigue vigente. El capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 10, cuando el Señor entrega los 10 mandamientos al pueblo, que después esos 10 mandamientos se concretizan cuando viene Jesucristo, ya como la promesa hecha, como el Mesías. Mire lo que dice. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente, no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Cuando nosotros ligeramente cogemos el nombre de Dios y hacemos cosas en nombre de Dios, sabiendo nosotros lo que estamos haciendo, Dios no nos lo toma por inocente. No nos lo toma por inocente. Porque no dará, o sea, Dios no te va a aceptar a ti que tú juegues a la inocencia. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios no va a aceptar a ninguno de nosotros que juguemos a la inocencia cuando nosotros tomamos su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano implica muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer usando a Dios como escudo, que realmente no lo hacemos para Dios. Lo hacemos para una satisfacción personal. Lo hacemos por motivaciones totalmente divorciadas a lo que es agradar y reconocer la santidad de Dios. Y esa es la partecita donde la Biblia nos hace esa advertencia. Cuidado nosotros, mucho cuidado con hacer cosas usando el nombre de Dios de por medio. Haga lo que quiera hacer, pero tenga cuidado con tratar de usar a Dios de manera incorrecta. Tratar de usar su nombre, su santidad de manera incorrecta. Tengamos cuidado con eso para que no nos ocasionemos problemas innecesarios y problemas serios en nuestras vidas. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios es un Dios inmutable que no cambia. Sus estatutos están ahí, sus leyes están ahí, sus ordenanzas están ahí en la Biblia y siguen vigentes. Y Dios nos hace advertencia para que nosotros vivamos vidas plenas, vidas santas, vidas libres. Porque el nombre de Dios y a Dios solamente podemos invocarlo y acercarnos a Él a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo. Dice ahí mismo
el libro de Filipenses que Jesucristo, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, no hay ningún otro nombre por encima del nombre de Cristo. Por eso necesitamos nosotros conocer a Cristo, conocer la definición que le da la Biblia, acercarnos a Él para poder acercarnos a Dios. Porque lo más importante es conocer a la persona de Cristo para poder acercarnos a Él. Y quiero concluir con estos 2 puntos, hermano. Dice también el libro de los Hechos, en su capítulo 4, versículo 12, en el momento que Pedro y Juan se ven amonestados por haber hecho la sanación de un cojo, hacen una afirmación que nosotros debemos tratar de llevárnosla con nosotros hoy. Dice, en ningún otro nombre hay salvación, hablando de Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer por la cual podamos recibir salvación ni liberación, a menos que no sea a través del nombre de Jesucristo. Y el 9:10, el Salmo 9:10 dice, hablando de una acción de gracias ante Dios, que los que confían en Dios, serán liberados. Dice así, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Todo el que ha conocido a Dios a través de Jesucristo tiene una confianza genuina, plena y verdadera. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El que busca a Dios genuinamente, el que busca a Dios de corazón a través de Jesucristo, el que con limpio corazón busca a Dios, Dios no lo desampara. Dios lo abraza, Dios lo levanta y Dios lo pone en un sitial. Porque Dios reconoce la intención y la actitud del corazón con la cual nos acercamos a Él. Si genuinamente nos estamos acercando a Él. O sea, reconocer los nombres de Cristo, y eso vamos a ver en los próximos mensajes, mis hermanos y amigos, es necesario. Lo reconocemos como el siervo de Dios, el Manuel, que significa Dios con nosotros, el enviado del cielo, que significa, ¿verdad?, Cristo ungido, admirable, consejero, príncipe de paz, alfa y omega, el Señor de gloria, muchos nombres. Y algunos de esos nombres los vamos a ver en la próxima semana, para que veamos cómo nosotros debemos tratar de conocer más al Señor, anhelar conocerle más, para poder vivir una vida en santidad, una vida plena, y aquellos que no le han conocido todavía se puedan dar la oportunidad de vivir una vida libre, porque eso es lo que Cristo trae, libertad. Muchas iglesias, muchas religiones a veces traen formas y estatutos que alejan a muchas personas porque se enfocan más en los dogmas y en las formas, en los rituales, más que en la persona. Pero todo lo que se haga buscando conocer más a Dios a través de Jesucristo y reconociendo su santidad, va a ser de bendición y va a traer liberación para la vida de aquellos que están atados en delitos, pecados y que están perdidos. Así que Dios nos ayude a que podamos acercarnos a Él genuinamente y acercarnos a Él con un pleno conocimiento de quién es Jesucristo. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos en este momento por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, el Señor que rige nuestras vidas y el Señor que sigue, Señor, a la puerta, esperando que todo aquel que no le ha conocido y que no se ha acercado a ti, lo pueda hacer. Gracias, mi Dios, porque nos has tenido por dignos de ser llamados tus hijos y porque nos trajiste libertad a nuestras vidas, porque nos proporciona, Señor, esta libertad y esta paz que viene del cielo. Mi Dios, ahora te pedimos que tú nos ayudes a anhelar en nuestros corazones cada vez conocerte más, vivir en santidad, porque reconocemos la santidad tuya y porque reconocemos que Jesucristo es el único medio que nos ha hecho posible para que nosotros entremos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas, que tu nombre sea exaltado a través de lo que pensamos y hacemos, y a vivir vida, mi Dios, donde nuestro entorno puedan ver en nosotros personas no perfectas,
pero personas que viven humilladas para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano aquí presente y amigo. Gracias, mi Dios, también por lo que están a través de las redes sociales. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Oramos en este momento por Jesucristo, tu Hijo amado y Señor nuestro.